nuevo aporte con el nuevo tema para las bases de datos en Access. ¿Listo? Este tema que vamos a ver el día de hoy es un tema relacionado con las consultas en Access, en bases de datos de Access, y también los informes que vamos a ver más adelante. Por el momento, entonces, vamos a trabajar lo primero que es las consultas sobre una base de datos que hemos trabajado con anterioridad. Para ello, entonces, me dirijo a la base de datos que ya tengo por aquí y voy a abrirla. La base de datos se llama biblioteca. Voy a darle doble clic para ver primero que todo la base de datos. Bueno, ya vimos en ejemplos anteriores que hemos trabajado con una serie de tablas, vimos unas relaciones y dentro de ellas ya colocamos toda la información pertinente a ella. Adicionalmente, también creamos unos formularios, que fue la clase número 6. Creamos un formulario de empleados, también creamos un formulario de usuarios donde agregábamos algunos botones de navegación para poder trabajar con ellos. Bueno, voy a cerrarlos aquí, cerrar estos formularios y ahora sí vamos a hablar entonces, el tema relacionado es de las consultas. Bueno, ¿para qué yo realizo las consultas o qué son las consultas? Entonces, las consultas se utilizan para traer información que nosotros necesitamos de las tablas. Entonces, eso es, traer información que necesitamos de las tablas. ¿Listo? Y de cierta manera también poder manipular dicha información. ¿Sí? Al igual que, pues vamos a ver, al igual que una tabla, también tiene diferentes vistas donde nosotros podemos ver en una vista de diseño, un asistente también para consultas, que cada uno tiene una dinámica diferente para poder tratar este tipo de objetos. ¿Listo? Bueno, eh, para seguir con este tema, entonces también tenemos que ver lo siguiente, que las consultas también se dividen en lo siguiente, en consultas de selección. Entonces vamos a colocar aquí, las consultas se dividen entonces de selección, ¿sí? Estas consultas de selección lo que hacen es no modificar los datos o información de dichas tablas. ¿Listo? Entonces, este tipo de consultas de selección, simplemente hago la consulta, pero no modifica ningún registro o ninguna información referente a las tablas. También en qué se dividen, vamos a decirle que se dividen en, o pueden ser, vamos a escribir acá entonces, pueden ser de, entonces, para este tipo de consultas de elección pueden entonces dividirse en, digamos, simples o normales. También podemos tener otro tipo de, digamos, de grupo, subgrupo que va a ser de referencias cruzadas. Y también vamos a tener las llamadas o incluso que hacen referencia de duplicados. Listo, para el caso de nosotros, voy a borrar acá. Entonces, para el caso de nosotros vamos a utilizar unas referencias de consultas de selección y simples o normales, ¿vale? Esto ya es un poco más avanzado y pues como el curso dispone de algo muy puntual, algo muy simple, entonces la idea es que ustedes al menos tengan el conocimiento de cómo crear esas consultas y cómo hacerlas. Y ya más adelante, de pronto en otro tutorial o en otro curso,
veremos algunas opciones ya sobre todas las consultas más avanzadas. En este caso, vamos a tener este tipo de consultas. Referencias cruzadas hacen referencia a otro tipo de consultas más avanzadas con otras tablas que ya involucra de diferentes tablas y diferentes consultas. ¿Listo? Y aquí entonces de duplicados es que si nosotros hacemos referencia directamente a, por lo menos que si necesitamos información que de pronto en algún momento se insertó, información que no es debida y queremos borrar información que está duplicada, lo podemos hacer a través de allí. Porque en el momento dado no sabemos quién manipule nuestra base de datos y puede ser que de cierta manera tengamos incongruencias dentro de la base de datos. ¿Listo? Vamos a mirar también que aquí voy a borrar un poco aquí esta información y vamos a mirar que también existen otros tipos de consultas. Podemos entonces decir que hay consultas también de acción. Y en este tipo de consultas, entonces, si modifican, en este caso, al caso contrario, si modifican la información de nuestras tablas. ¿Qué clasificación pueden tener? Entonces podemos decir aquí que la clasificación pueden ser E. En este caso, entonces puede ser de actualización. También podemos tener un cierto detalle, otra forma que sería también así como podemos actualizar los datos en las tablas, también para eliminación. Eliminación de esos datos o registros en las tablas y también consultas de datos anexados. Eliminaciones, o por favor, cometí un error acá, grave. Eliminación. Entonces aquí también podemos tener entonces de datos anexados. Y también podemos tener aquí tipos de consultas que sean referentes a creación de tablas. Listo, yo también puedo crear una consulta. Yo también puedo crear una consulta también creando una tabla. Como le digo, esto de pronto suele ser un poquito más complicado y en su momento, en un curso más avanzado lo podemos ver. Por el momento es para que ustedes entiendan qué tipo de consultas podemos tener en el momento. ¿Listo? La primera fuimos de selección, esta de acción y la última es de a través de un lenguaje SQL. ¿Listo? Entonces vamos a borrar acá. Y vamos a borrar acá. Y las últimas son consultas SQL. ¿Listo? ¿Qué son estos tipos de consultas? Como para que tengan en cuenta, esto significa por sus siglas en inglés Structured Query Language, que quiere decir lenguaje estructurado de consultas. Normalmente entonces aquí este tipo de consultas que no lo vamos a ver, esto es todavía un poco más avanzado referente a cómo nosotros utilizamos un lenguaje eh, digamos, un lenguaje de interpretación para las mismas bases de datos. Entonces aquí en este utilizamos es un lenguaje de consultas y de interpretación. Listo, entonces para esto ya también en su momento les voy a explicar, digamos, cuando haga una consulta voy a decirles cómo es que se hace directamente allí dentro de ella. Entonces ya es un poquito más complicado, donde utilizamos sentencias, es como utilizar un lenguaje o un lenguaje de programación, pero relacionado con las bases de datos. Entonces allí también podemos eliminar, seleccionar registros, actualizar registros e incluso manipular esas tablas y también
de cierta manera, podemos cambiarle la estructura de esas tablas a través de ese lenguaje. ¿Listo? Entonces, esto sería a nivel general lo que es la parte de información más relevante de las consultas. Bueno, entonces, aquí en este caso voy a eliminar esa información y espero que hayan tomado nota, como siempre le he dicho en todos nuestros videos y en nuestras clases referente a cada tema en particular. Bueno, entonces de hecho, fíjense que nosotros, al igual que los formularios, para yo crear una consulta a una tabla, entonces debo ubicarme primero en cada una de ellas, en la tabla que hace referencia. Entonces vamos a ver aquí primero que todo unas consultas muy sencillas. Voy a ubicarme en la tabla de empleados, voy a primero abrirla para verificar qué tipo de información encuentro. Entonces yo tengo aquí un código, tengo un nombre, apellidos y una sección en esa tabla, ¿vale? Entonces voy a hacer una primera consulta para verificar cómo se muestra directamente en ella. Entonces voy a cerrar la tabla, como le digo, me ubico aquí en la tabla de empleados, primero que todo, para verificar y hacer su consulta. Ahora, de nuevo, al igual que en todas las clases que yo le he especificado, siempre vamos a un menú que se llama un menú que es crear. Allí encontramos, al igual para crear tablas, para crear formularios, consultas y lo mismo que es los informes. ¿Vale? Entonces vamos a darle clic en crear. ¿Listo? Y nos vamos a encontrar precisamente aquí un menú en la parte superior que dice acá un grupo que dice consultas, ¿vale? Ya le dimos aquí en la ficha crear y luego aquí en consultas y necesitamos aquí ver que tenemos asistente para consultas y un diseño de consulta. Recuerde que al igual que en los formularios yo les mostraba que hay un asistente donde nosotros podemos ubicar los campos y seleccionar qué información es la que quiero ver de esa tabla. Y en el diseño de consulta ya es nosotros automáticamente con las tablas nosotros vamos a verificar y diseñar qué información queremos ver para esa tabla. Dicho de esta forma, entonces vamos a ir al primero que es asistente para consultas, ¿vale? Entonces le digo asistente para consultas, doble clic. Listo. Recuerde entonces en esta parte que hay un tipo de consultas que es consultas sencillas, como les indicaba, tablas de referencias cruzadas, de duplicados y de búsqueda no conscientes. Estos son más avanzados. Para el caso de nosotros, vamos a utilizar solamente lo que es asistente para consultas sencillas. Bueno, entonces seleccionamos esta primera opción. Vamos a decirle aceptar. Bueno. Entonces, en esta ventana, igual como los asistentes, nos va mostrando qué es lo que queremos hacer. Aquí en esta primera parte, tablas y consultas, yo voy a elegir cuál es la tabla. Pues lógicamente aquí seleccioné empleados, pero podría aquí también en esta lista de selección elegir la tabla que yo requiera para cuál consulta voy a hacer. ¿Vale? Entonces voy a dejarlo así por empleados. Ya les había indicado también que estas flechas corresponden es si yo quiero seleccionar cuáles campos se van a ver en mi consulta. En este caso sería código, nombre, apellidos y sección. Voy a elegirlos todos, los voy a pasar entonces con las dos flechitas. Recuerden que si yo no quiero omitir algún campo, simplemente lo selecciono y le doy la flechita aquí de abajo para devolverlo. En este caso, yo la voy a regresar con esta mayor que esta flechita que está al lado derecho y los dejo así. Listo, todos los campos que tengo allí. Ahora le voy a decir entonces siguiente. Listo. Por lo general me dice aquí en la parte superior qué tipo desea asignar a la consulta. Entonces, ¿qué título desea? ¿Qué título desea? Disculpe. Entonces, al igual, Access de él manifiesta por defecto es que sea, digamos, el mismo nombre de la tabla. Entonces, yo voy a decirle entonces acá, voy a cambiarla y voy a decirle consulta. Le voy a decir /empleados. ¿Listo? Este correspondería al nombre que yo le voy a dar a esa consulta. ¿Listo? Y en la última opción me dice abrir consulta. Me dice aquí abrir consulta para ver la información. Entonces voy a dejarlo allí para que no me vaya a mostrar aquí, en este caso contrario, es modificar el diseño de la consulta.
Ese diseño de consulta ya lo veremos más adelante. ¿Listo? Entonces lo voy a decir acá, abrir consulta para ver la información. ¿Listo? Y le voy a dar clic en finalizar. ¿Listo? Ahora, vamos a verificar algo muy puntual para terminar esta primera parte. Entonces, fíjese que aquí me aparece es la consulta. Incluso a mí me quedó mal, ahí le coloqué consulta. Incluso, pues para ser muy prácticos y enseñarles a ustedes también que yo puedo cambiarla de cierta manera. Fíjese que ahí dice entonces, consulta de empleados ya me aparece en este panel de objeto. ¿Listo? Entonces, voy a modificar acá, si quiere voy a cerrarla, entonces de nuevo me presenta toda la información porque yo le dije que todos los campos, voy a darle clic derecho y cerrar. ¿Listo? Voy a modificarlo aquí entonces porque me quedó entonces consulta, si yo quiero incluso en un caso dado, esto es algo muy puntual para que ustedes entiendan, si yo voy a modificarla entonces digo clic derecho, cambiar nombre, entonces me quedó mal, entonces simplemente la modifico por el nombre que es. ¿Listo? Consulta de empleados. ¿Listo? Ahora voy a abrirla de nuevo, doble clic en ella. Ahora yo voy a verificar que siempre en esta consulta ocurren dos casos muy puntuales, que ya en el panel de objetos ya se me mostró. Fíjese que tengo unos objetos que son tablas, formularios que lo hice en un momento dado y las consultas de ahora. Recuerden, por favor, que para poder ver todos los objetos tengo que darle clic en la parte superior donde dice todos los objetos de Access para que me los muestre de forma debida, porque si no de lo contrario, al crear las consultas no me las va a mostrar. Otra cosa que tengan ya para finalizar, para que tengan en cuenta, es que en las consultas nosotros tenemos diferentes vistas también. Entonces, como veo las vistas de consulta, yo digo aquí clic en la ficha de inicio y le digo ver, al igual como hicimos con las tablas y con los formularios, le digo ver y le digo entonces acá vista de diseño. ¿Listo? Entonces, vista de hoja de datos, la que nos muestra en estos momentos, vista de SQL, que vamos a ver más adelante, es que yo les explicaba que vamos a hacer, se trata de hacer consulta a través de un lenguaje de programación para bases de datos, o la vista de diseño. En la vista de diseño es como quiero que quede esa consulta. ¿Listo? Entonces voy a darle aquí, por último, lista de diseño. Y aquí en la vista de diseño, pues ya me muestra la tabla e incluso me muestra una información que está en la parte inferior. ¿Listo? En esta parte inferior, ¿cómo fue que quedó? Entonces, fíjese que aquí, al igual como, digamos, en su momento hicimos unas relaciones, me muestra la tabla, me muestra los campos y también en la parte inferior me muestra es cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta, por favor, de que aquí hay unos criterios y hay alguna información que hay que tener en cuenta. Aquí en la parte inferior me dice campo, es el campo que yo quiero mostrar. Fíjese que él aparece por defecto que es código. De la tabla de empleados, fíjese que la tabla aquí que aparece siempre es de empleados porque es la única tabla que yo tengo. Y aquí en la parte de arriba recuerde que es campo. Fíjese que también tengo que me muestre el campo apellidos, campo nombre o campo sección. ¿Listo? Ahora, en la parte inferior dice mostrar. Aquí en la parte de mostrar, ¿sí? Si quiere aquí le voy indicando. Fíjese que aparecen unas casillas de verificación con unos chulitos, unos vistos buenos. Quiere decir que está activa esa casilla y quiere decir que al tenerla activa esta casilla, este recuadro, quiere decir que me muestre esos campos. O sea, me muestre el campo empleados, muéstreme el campo, perdón, código, disculpen, el campo apellidos, el campo nombre y el campo sección. Ese sería la información en primera instancia para que tengan en cuenta cómo es una consulta. Voy a cerrar acá, listo, y por el momento vamos a dejar hasta aquí nuestro primer aparte, nuestra primera información referente a las consultas. ¿Listo? Entonces ya les seguiré mostrando más adelante qué vamos a tratar en las consultas. Entonces, por el momento, muchas gracias por su atención. Espero que hayan tomado apuntes y le haya servido de vital importancia. Entonces, me vuelvo aquí y nos vemos en el siguiente video.